¿Qué tal? Buenas noches, soy el doctor Galo, nuevamente saludándolos en esta noche de martes de nutrición. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de nutrición ortomolecular y obesidad. Este es un tema muy especial que pues todo el mundo está precisamente enfocado en mejorar su salud, su condición física, su capacidad metabólica y mantener un peso saludable que evite sobre todo la aparición de enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, sean bienvenidos a esta plática de salud y bienestar y en especial sobre obesidad y nutrición. Dentro del margen de la plática, pues sabemos que México ocupa el primer lugar de obesidad, tanto en niños como en adultos. Y esto es preocupante porque a pesar de todas las campañas que se llevan a cabo en el país, pues tenemos precisamente que seguimos ocupando ese deshonroso lugar y que conlleva pues una serie de problemas, sobre todo asociado a diabetes, a hipertensión, cardiopatía, por mencionar algunos. Entonces, una de las cosas que primero debemos hacer si queremos vencer este padecimiento es enfocarnos en mejorar nuestro estado de salud y en especial mantener un peso, si no es el ideal, es el peso saludable. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. En el concepto de obesidad en México, bueno, sabemos que el 70% de la población tiene precisamente sobrepeso u obesidad. Y la diferencia entre estos, pues puede ser muy importante porque pues el sobrepeso podemos llevar una vida aparentemente saludable, pero la obesidad conlleva una serie de alteraciones metabólicas que vamos a ver. Dentro de los estados con más obesidad, pues tenemos a Yucatán, Mérida, Baja California Sur, Campeche, Tabasco, Baja California y Nuevo León en el sexto lugar. Como ven, no siempre es el norte los estados con mayor obesidad, a pesar de la influencia que tenemos de los americanos. Entonces, dentro de la obesidad, pues incluyendo el sobrepeso, que es un estado premórbido, es una enfermedad crónica, caracterizada por almacenamiento excesivo de grasa y que se acompaña de alteraciones metabólicas que predisponen a trastornos de la salud. Eso lo sabemos todos. Y dentro de las causas de obesidad, pues son múltiples, desde la herencia, puede ser el medio ambiente, el ambioma que le llaman ahora, puede ser la epigenética, es decir, la interacción entre la genética y el medio ambiente, y también, obviamente, el tipo de alimentación que llevamos a cabo. En los medicamentos también, algunos antidepresivos, antihipertensivos, se asocian a enfermedades como la obesidad. Historia familiar de obesidad, sabemos que entre más obesos hay en la familia, más probabilidad de que nuestros hijos sean obesos. Por mencionar, si los dos padres son obesos, existe un 70-75% de probabilidad que los hijos tengan ese grado de obesidad. Falta de ejercicio, obviamente, la actividad física, genética, decíamos, y el embarazo también es una causa de obesidad, entre algunas de ellas. Por supuesto, debe existir un ambiente que llamamos entorno obesogénico, en el cual coincida los genes necesarios para despertarse por un ambiente propicio, en este caso, pues bajo en estímulos que nos mantengan enfocados en un peso saludable. Por ejemplo, los niños, pues nos faltan espacios para hacer ejercicio físico, calles inseguras, pocos carriles para bicicletas, de hecho no se respetan, ¿verdad? Comúnmente aquí. Consumo de alimentos hipercalóricos, y esto por la mayor publicidad, más snacks, más refrescos. De hecho, Monterrey en especial tiene tanto el récord de ingesta de refrescos como de cerveza. Entonces ya sabrán pues cómo existe la obesidad, la diabetes, hipertensión y toda la serie de trastornos que conlleva. Obviamente son alimentos mucho más baratos y también el marketing que afortunadamente ya está disminuyendo la venta de estos productos en lo que es las escuelas, alimentos chatarra que le llamamos. En la familia también una predisposición genética, exceso de peso, escasa lactancia materna, que es un factor asociado que ahora las mamás ya no quieren amamantar a los hijos, entonces eso los predispone a mayor diabetes, mayor obesidad.
Conocimiento sobre salud de los padres, cultura, ¿verdad? Habilidades para comprar, cocinar y gestionar el presupuesto familiar. De eso vamos a hablar un poco más adelante, y el estilo de educación. Por supuesto está el estilo de vida, la nutrición, la cocina y mensajes de los medios. Entonces creo que aquí las nutriólogas deberían hacer un poco más de énfasis en las escuelas, tanto ayudar a difundir lo que es un peso saludable, la actividad física, el estilo de vida saludable, pero también enseñar a cocinar a los niños para que puedan tener una oportunidad de desarrollar una cocina también muy sana y que los mantenga en forma. Entonces, si a un niño le damos a escoger, pues obviamente escoge lo más sencillo, que son los alimentos ricos en azúcares, dulces, etcétera. Pero esa tendencia que llamamos dependencia a los carbohidratos simples, nos habla de ciertas deficiencias nutricionales. Él puede estar enfocado en los dulces o en los carbohidratos sencillos, pero ¿qué hay de trasfondo? Normalmente encontramos deficiencias como vitamina C, que tenemos muchos casos de niños que confunden, porque el cerebro confunde la glucosa con la vitamina C, y normalmente pues ellos escogen, ¿verdad?, el dulce. Pero si damos vitamina C regularmente cada vez que tenga este niño un antojo de carbohidratos, vamos a lograr tanto mejorar la salud de él como disminuir esa dependencia de los carbohidratos. Por otro lado, la eficiencia de zinc también nos habla de esa dependencia. El zinc es necesario para que funcione la insulina y por lo tanto el metabolismo de los azúcares. El cromo también es muy importante porque es el que mejora la sensibilidad de las células, sobre todo el músculo, ante la insulina, y eso facilita la entrada de glucosa. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay otras deficiencias mucho más graves que en el adulto se pueden transformar en alteraciones pues todavía mayores, por ejemplo la deficiencia de magnesio, la deficiencia de manganeso, que es un protector del páncreas, ¿ok? Y otras alteraciones que nos enfocan o que nos dirigen precisamente a este síndrome metabólico y obesidad. Pues todos hemos pasado por esto, las consecuencias de obligar a comer durante la infancia, que los papás nos decían que no te podías levantar hasta que te acabaras totalmente el plato, pero estas conductas aprendidas durante la infancia nos llevan a mayor riesgo de obesidad. Hay también alteración del hambre-saciedad, comemos más que todo por obligación y con un horario, en lugar de que nuestro cuerpo despierte esa sensación de hambre, y también la saciedad. Tendemos a comer todo o llenarnos de más, y no dejamos espacio para que nuestro cerebro comande la ingesta de alimentos. Entonces, cuando tienes hambre, normalmente puede confundirse también con sed. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes que tomen agua, inclusive cuando tienen esa sensación de hambre, tomen agua. Si se mantiene, pues es que sí es realmente hambre. Y la saciedad pues debe ser alrededor del 70-80% del máximo de esa comida. Es decir, cuando nos llega la sensación de saciedad, es porque el alimento ya, o los neurotransmisores ya dan la señal de saciedad. Y esta saciedad pues debe ser respetada, porque te dice que el cuerpo ya tiene lo suficiente, lo necesario para mantenerse activo. El rechazo y aversión por el alimento y la comida. Esta conducta también es muy común y podemos nosotros hacerla precisamente al obligar a los niños a comer. El mal ambiente en la mesa, si hay discusiones, hay llanto, hay ansiedad. En nuestra casa siempre teníamos la costumbre de comer en silencio, ¿verdad? Y no se discutían temas ni familiares, ni religiosos, ni políticos. Y eso creo que nos ayudó bastante a mantener un buen ambiente en la casa, y la comida pues no se servía precisamente en exceso. O sea, no había discusiones ni pleitos en ese sentido. Mayor dependencia y dificultad en la toma de decisiones. Aumenta el riesgo de comer emocionalmente, y aquí es donde surgen muchos de los problemas que vemos en los adultos, especialmente las mujeres, donde se resguardan. Por supuesto, los hombres también tenemos esta serie de trastornos, donde aumenta el riesgo de comer por un estado emocional. Puede ser depresión, puede ser alegría, puede ser alguna tensión emocional, el estrés, etcétera.
Y tenemos también mayor riesgo de trastorno de conducta alimentaria. Eh, lo que es la bulimia, la anorexia o bien alguna otra. Esto les comento que hay un estudio muy interesante donde el estado prenatal influye de manera importante en los trastornos de conducta. Es decir, por ejemplo, aquellas mujeres que les dieron el ácido fólico, perdón, sin vitamina B12 o B6, sus hijos tienden a desarrollar más diabetes que el resto de la población. Es decir, tienden a alterar su conducta alimentaria también, y cuando son sobre todo jóvenes o que están empezando la adolescencia. También se ha visto, por ejemplo, aquellas niñas que se deja la luz encendida en la habitación. Ustedes saben que deprime la producción de melatonina. Si esa melatonina no se mantiene en un nivel adecuado, estas niñas van a desarrollar anorexia, bulimia, esquizofrenia, depresión mayor y se asocia también con cáncer de mama. Por mencionar algunos de los trastornos. Entonces, lo que quiero comentarles en general es que todas estas conductas comienzan desde antes del nacimiento, desde cómo fue la alimentación de la madre, cómo fue el desarrollo del producto, cuál fue el tipo de parto que tuvo, si fue parto, fue cesárea, si lo amamantó o no, si hubo un buen desarrollo psicomotor, etcétera. O sea, todos estos factores influyen en la aparición de obesidad y todas las consecuencias de la resistencia a la insulina. Entonces a los niños, pues obviamente hay que hacerles también hábitos saludables. Por ejemplo, cuando queremos, o nos dice el pediatra que debe comer más verduras y frutas, el niño lo rechaza totalmente, hay que tener paciencia porque cambiar un hábito o hacer un hábito nos lleva 42 días al menos. Es decir, estar repitiendo el hábito durante todos los días, cosas pequeñas, cosas sencillas que haga. No hay que atiborrarlo de alimentos, ¿verdad? Sí, simplemente un alimento a la vez e ir colocándolo diariamente. Tampoco repetir el alimento más de 3 días seguidos, porque obviamente esto genera, y ya está descrito, reacciones inmunológicas contra ese alimento. Por ejemplo, las frutas, hay gente que consume todos los días jugo de naranja, y si lo hacemos de manera continua, nuestro cuerpo va a empezar a reaccionar con él y va a generar reacciones tipo inmunológicas, alergias, intolerancias, ¿verdad? Rechazo excesiva, respuesta por parte de la insulina y alteraciones también vasculares, obviamente metabólicas, etc. Entonces, 10 consejos para una alimentación sana y equilibrada en la infancia. Primero, hacer que disfruten la comida. La variedad es base de una buena alimentación. Se ha estudiado que se necesitan más de 200 microelementos diarios para mantener nuestro organismo funcionando al 100%. Es decir, tenemos que variar la alimentación mañana, tarde y noche, y también durante los días de la semana. Las frutas y verduras siempre deben estar presentes. Puede ser en pequeña cantidad de ir aumentando gradualmente, pero por ejemplo los jugos yo no se los recomiendo mucho como parte diaria de la alimentación. Tiene que ser una fruta porque las frutas nos ayudan, aparte de la masticación, que debe ser por lo menos 12 hasta 24 veces masticar cada alimento para que pueda procesarse, liberarse las señales a nivel cerebral y comenzar la secreción del jugo gástrico, del páncreas, de vesícula biliar, etcétera. Todas las enzimas que conlleva la alimentación, la nutrición, porque alimentación es lo que uno come y nutrición es lo que uno recibe a través del torrente sanguíneo. Por ejemplo, lo que son los nutrientes o nutracéuticos tienen que pasar todo ese proceso de alimentación y llegar a las células. Reduce el consumo de carne roja y de sal, que esto también es un hábito muy común en los niños. También todos los picantes y aderezos también que se usan. El agua es parte importante de la alimentación. Y aquí, si el niño está deshidratado, si tiene una alimentación muy ácida, hablamos de carne roja, de refrescos, de dulces, de harinas, pues entonces hay que tratar de alcalinizar un poco ese medio. Puede usarse agua alcalina, puede inclusive usarse agua con limón, que eso va a generar una reacción alcalina en nuestro cuerpo, o alguna otra indicación. Tenemos también
sobre todo en el adulto y sobre todo en estas épocas de calor, que yo generalmente les doy algo de electrolitos, porque recuerden que la actividad física en el medio del calor, pues genera esa pérdida, tanto de agua como de electrolitos. Entonces, una pequeña cantidad de electrolitos, pero sin azúcar. Es decir, 3/4, por ejemplo, de un vaso que sea agua natural y 1/4 que sea electrolitos. Obviamente las tomas deben ser graduales, pequeñas, e ir aumentando. Aumenta el consumo de pescado azul y blanco, sobre todo el salmón, macarela, ¿verdad? Sí, algunos otros, por ejemplo el atún, ¿sí? Que son ricos en omega 3 y facilitan toda la estabilización del metabolismo y la disminución de la inflamación subclínica. No usar la comida como castigo o premio, esto hablamos anteriormente. Realizar 5 y 6 mini comidas al día, puede ser 3 comidas principales y 2 comidas pequeñas o snacks, pero que sean saludables. Y de esa manera evitamos que esté picoteando. Ahora, yo les recomiendo que tengan, y ya lo hemos mencionado en pláticas anteriores, tanto alimentos ricos en flavonoides, en carotenoides, por ejemplo, uvas, bananas, lo que son mangos, etcétera, frutos rojos, para que el niño pueda consumir y se acostumbre a comer cosas saludables. Si tú le pones, por ejemplo, un flan, le pones un gansito, le pones un refresco, pues obviamente él va a consumir lo que ve. Y eso hay que eliminarlo totalmente. Reduce o elimina los alimentos preparados o precocinados e involucren a los hijos en la compra y en la cocina. Por ejemplo, aquí hacíamos un ejercicio muy interesante que nos llevamos a los alumnos al supermercado y agarramos un alimento y les decíamos las propiedades del mismo y por qué deberíamos consumirlo o no consumirlo. En su caso, esto es un ejercicio que pueden hacer con sus hijos porque eso les va a ayudar a detectar los alimentos saludables, o sea, cómo escoger una fruta, una verdura, un pescado, etcétera, y también cuáles alimentos son buenos para él. Actualmente existe una posibilidad de hacer exámenes genéticos, se llama polimorfismos genéticos, que cotejan más de 200 alimentos, por ejemplo, con tu genética y te dice si ese alimento es compatible o no. Y esto lo podemos hacer desde niños, porque la genética no va a cambiar, pero la expresión de los genes sí va a cambiar a través del tiempo. Entonces, este examen se lo pueden hacer. Se hace en México también. Cuesta alrededor de 600 euros, una cosa así, o $600, pero pues es una vez en la vida. Y esto puede ahorrarle muchos dolores de cabeza, tanto a los padres como a los niños, sobre todo aquellos que tienen predisposición a alergias, a intolerancias, a reacciones adversas a los alimentos, ¿verdad? Sí, o los leches, por ejemplo, que se usan ahora. Bueno, este examen puede ayudarles a evitar muchos problemas crónicos degenerativos que se van a presentar debido a esta reacción de nuestro sistema inmune. Los productos ultraprocesados, pues ya saben, hay que hacer caso de las indicaciones de Secretaría de Salud en las etiquetas. Alto en grasas saturadas, alto en sodio, alto en calorías, alto en azúcares. Entonces, si tenemos esta ventaja de etiquetar precisamente los alimentos, pues podemos ayudar a los niños a tener una mejor selección. ¿Qué consecuencias tiene la obesidad en el niño? Pues desde problemas ortopédicos, es decir, trastornos en las rodillas, en los pies, en los hombros, en la columna, problemas metabólicos, ya decíamos, diabetes, hipertensión, igual, problemas en el hígado, problemas respiratorios durante el sueño. También se puede presentar apnea del sueño en los pequeños y hay que estarlo vigilando porque es una condición grave que puede precipitar después la presión de hipertensión arterial, de cardiopatías, arritmias cardíacas o inclusive accidentes vasculares cerebrales. Bajo rendimiento escolar, obviamente, y aislamiento, discriminación, el bullying famoso y baja autoestima. Y todo esto es presente debido a que nuestra alimentación y nuestros hábitos no son saludables. Y en el adulto, pues obviamente existen una serie de complicaciones que ya ustedes conocen, desde derrames cerebrales, ¿no? Sobre todo si ya se tiene algo de aterosclerosis, trastornos psicológicos, sobre todo la depresión, hipertensión arterial, que después vimos en el capítulo de cardiovascular, cómo esto se puede controlar mediante la alimentación, la suplementación y un estilo de vida saludable. Hiperlipidemia, con consecuencia de aterosclerosis y obstrucción de las arterias, sobre todo coronarias, cardiopatías,
cáncer, que pues casi todos se asocian con sobrepeso y obesidad, sobre todo próstata en el hombre y ovarios y senos en la mujer. Hígado graso, que es un problema muy común en nuestro medio y que es un factor de riesgo por los triglicéridos, precisamente de enfermedad cardiovascular y de cáncer. Artritis, colecistopatía, trastornos de la vesícula biliar, formación de cálculos, diabetes y apnea obstructiva del sueño. Por mencionar algunos, pero realmente la idea no es tanto enfocarse en los problemas, sino en las soluciones que sean lo más saludables, lo más prácticas para el paciente. Es decir, pues no vamos a regañar a un adulto por esto, pero vamos a darle la posibilidad de enfocarse en algo mucho más sano, que es el peso saludable. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, ¿cómo se clasifica el sobrepeso y obesidad? Les habíamos pedido que tuvieran a la mano tanto su peso, su estatura, la medición de la cintura y de la cadera, ¿verdad? La edad, etcétera. Y esto es con la finalidad de que sacaran el índice de masa corporal. ¿Qué quiere decir esto? Es la relación entre el peso y la estatura. El peso, que es en kilogramos, por ejemplo 70 kilos, entre la estatura, por ejemplo 1.70 al cuadrado. Es decir, vamos a multiplicar 1.70 por 1.70, eso lo guardamos, y vamos a dividir este peso entre el resultado de esta estatura al cuadrado. Entonces, si nos da un resultado menor de 18.5, nos quiere decir que hay un bajo peso. A estas personas hay que vigilarlas porque muchas de ellas cumplen con deficiencias nutricionales importantes y consecuencias para la salud. Lo normal es de 18.5 a 24.9. Lo ideal y donde se ha visto una mayor longevidad y salud es en las personas que mantienen un índice de masa corporal de 22. Por supuesto, aquí influye mucho la edad, ¿verdad? El desarrollo muscular, el desarrollo óseo, la actividad física, etcétera. Son factores que ya tienen que platicar directamente con su médico para que pues logremos un mejor equilibrio. Pero quizá la meta que ustedes deben colocarse es mantener un índice de masa corporal alrededor de 22. Si hay sobrepeso, pues es de 25 a 29. Si es obesidad de 30 a 35, si es obesidad de grado 2, de 35 a 39.9, y mayor de 40, obesidad de grado 3 o obesidad mórbida. Ya estos estados pues son asociados a enfermedades cardiovasculares sobre todo y a otra serie de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces aquí es enfocarse directamente en el índice de masa corporal de 22. Por supuesto, la composición corporal, idealmente medirla con su nutriólogo, su médico, su bariatra, en el cual vemos que la cantidad de agua que ocupamos es alrededor del 65%, es decir, más de la mitad de nuestro cuerpo está compuesto de agua. Y esto es bien importante y mantenerlo al día, porque hay gente, tengo pacientes que no consumen nada de agua, pero sí consumen 2 o 3 litros de refresco al día, más el café, más el té, etcétera, etcétera. La grasa en el hombre pues debe ser un poco más baja que en la mujer, 15 a 20%, y en la mujer 20 a 30%. Minerales, vean más o menos 6%, y proteínas hasta 18% en el hombre y 16% en la mujer. Esto es en promedio. ¿Okay? Ahora, la grasa corporal tiene mucho que ver también con el funcionamiento del organismo. Y hay diferencias entre el sexo femenino y masculino, así como en las diversas edades. Lo normal es que esta grasa fluctúe entre el 21 y 32%. Esto es en el caso de la mujer. Y en el caso del hombre, entre 20 y 39 años, que las metas, como ya hemos mencionado anteriormente, en medicina regenerativa y antienvejecimiento, es mantener todo el organismo funcionando alrededor de los 21 a 25 años de edad. Entonces, esta sería nuestra meta entre el 8 y el 20%. ¿Okay? Eso sería lo normal, elevado del 20 al 24 y muy elevado, más de 25% de grasa corporal. Como quiera, tienen estas láminas disponibles para, de acuerdo a su edad, pues ver cuál es la cantidad de grasa que se pueden permitir en el cuerpo. Ahora, ¿qué tipo de grasa sería? Porque ese es otro. O sea, la grasa son dos tipos, la blanca, que esa altera todo el metabolismo si está en exceso, y la grasa parda, que tiende a protegernos de las enfermedades, sobre todo cardiovasculares. Y ahorita vamos a ver esos ejemplos. Decíamos, y también en las personas que hacen actividades
un deportista, ¿verdad? Sí, el promedio, el sobrepeso y la obesidad, pues tienen diferente cantidad de grasa y también de acuerdo a la edad. Entonces, en un deportista, por ejemplo, promedio, pues sería alrededor del 13 al 20%, y un obeso tendría más del 35%, ¿ok? Ahora, la composición corporal también influye mucho sobre la salud. Por ejemplo, no es lo mismo que este individuo tenga el 35%, ¿ok? Y si una persona mayor tiende a aumentar la grasa, es decir, la cantidad de grasa en relación a su composición corporal, entonces tiene mayor riesgo de aterosclerosis, infarto, apoplejía, etcétera. Entonces, por lo que hay que estimular la formación de músculos, sobre todo en la edad adulta joven. ¿Para qué? Para que no parezca lo que llamamos sarcopenia en la edad avanzada. Esa sarcopenia se asocia a mayor mortalidad en su edad avanzada. Entonces, ustedes traten de lograr ese objetivo, que es mantener la masa magra, el muscular, y la masa grasa, que es precisamente toda la grasa que tenemos en el cuerpo, en parámetros normales. Y aún así, en deportistas varía de acuerdo al tipo de deporte que nosotros estemos practicando, ¿verdad? Y, por ejemplo, el baloncesto en hombres es de 6 a 12, porcentaje de grasa, pero en el caso, por ejemplo, del fútbol o del remo, se permite un poquito más, hasta el 16%. Y así en las mujeres hay ejemplos similares. Entonces, tomar en cuenta también la actividad. Yo normalmente me apoyo en médicos que hagan bariatría y nutrición del deporte, que hay varios aquí en Monterrey, y ellos pues le llevan un poquito más de ventaja, ¿verdad? En ese aspecto, y le sacan mayor provecho a las actividades físicas. Otro indicador que también les pedimos fue la circunferencia de cintura. Es un indicador que evalúa el riesgo de enfermedades como obesidad, cardiovasculares, diabetes, obviamente, ¿verdad? Sí, cáncer. Entonces, el riesgo incrementado de estas enfermedades se asocia en hombres que tienen una cintura mayor de 94 centímetros. Y si es muy elevado, es mayor de 102 centímetros. Entonces, su meta sería en hombres disminuir o estar por debajo de los 94 centímetros de cintura. Y en las mujeres, pues mayores de 80 centímetros, se ve incrementado el riesgo de enfermedades y muy incrementado por arriba de 88 centímetros. La meta sería debajo de 80 centímetros. ¿Dónde se mide la cintura? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta el reborde costal, que se pueden tocar las costillas, ¿sí? Y donde llega a un punto medio, en conjunto con la cresta superior de la cresta ilíaca en su borde superior. Entonces, en medio, ese punto, que normalmente está por arriba del ombligo, vamos a tomar la cinta métrica y medir. Y vamos a tomar en cuenta entonces los centímetros que hemos mencionado ya, ver si pasa de 94 o de 90. Ir apuntando estos parámetros que nos van a ayudar precisamente a mejorar la salud y disminuir el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas. Otro parámetro que tenemos es la relación entre la cintura y la cadera. Y aquí tenemos pues cierto tipo de obesidad, por ejemplo obesidad ginecoide, donde la grasa se concentra principalmente en las caderas, la parte baja del abdomen y caderas, y tenemos la obesidad androide, que se asocia a mayor enfermedad cardiovascular y trastorno metabólico, que la grasa se concentra mayormente en lo que es el abdomen, ¿ok? Y esta relación entonces entre la cintura que vamos a medir y la cadera, pues debe ser en una mujer sana, ¿ok? Es entre 0.71 y 0.84. Y en el varón 0.78, 0.94. Este es otro parámetro. Muchas veces cuando llega a la consulta el paciente ni siquiera se le toma el peso o la estatura, ahora mucho menos pues la cintura cadera, que es un parámetro ya bien estudiado sobre la relación de este con enfermedades como insuficiencia venosa, litiasis biliar, osteoartrosis, etc. ¿Para qué me sirve esto? Porque si yo detecto una alteración entre esta relación, puedo trabajar con esta predisposición, que muchas veces es genética, pero puedo trabajar con estas enfermedades que yo sé que con seguridad se van a presentar en mi paciente.
y trabajar desde el punto de vista del estilo de vida, de la nutrición, del medio ambiente, de las terapias celulares, de las terapias de desintoxicación, etcétera, etcétera. Es un plan integral para mejorar la calidad de vida y evitar la aparición de estas enfermedades. Y por el otro lado, pues con mayor razón, ¿no? Diabetes, hipertensión y dislipidemia. Y de esa manera puedo disminuir la mortalidad y morbilidad de mis pacientes si tomo en cuenta esta relación entre la cintura y la cadera. ¿Ok? Porque muchas veces, bueno, pues sí, trae la relación aumentada y simplemente te dan un Lipitor para bajar las grasas, te dan algún antihipertensivo, te dan metformina y un hipoglicemiante y ya es todo, o sea, te van llenando de fármacos, pero lo importante es saber el origen de todo eso, o sea, en base a lo que ya mencionamos y a lo que estamos por mencionar, ustedes pueden hacer un plan integral para la obesidad, sobrepeso y síndrome metabólico. Y aquí tenemos un adipocito. Ese adipocito es uno de los millones y millones de células que tenemos en el cuerpo que se asocia con el metabolismo de la grasa, que lo almacena, ya saben, regularmente como triacilglicéridos o triglicéridos. Y esto pues se va a metabolizar cuando se requiere, por ejemplo, una dieta cetogénica, tengo que sacar la grasa de mi cuerpo y utilizarla como combustible porque no tengo precisamente la glucosa disponible, ¿ok? O la otra es que se vaya a la grasa. Si no se utiliza, se va almacenando en la grasa y es un medio para mantener los recursos energéticos. Pero desgraciadamente tiene trastornos también en otros órganos. Y por otro lado, pues la grasa, ¿verdad? Si el adipocito, pues genera más acúmulo a partir de la glucosa, ¿ok? Donde se le une esta glucosa con tres glicéridos y entonces esto forma precisamente los triacilglicéridos o triglicéridos, ¿ok? Lo ideal, pues, es que entre menos grasa, o sea, que se forme menos grasa y que se queme mucho más haciendo estrategias tanto nutricionales como estilo de vida. Y este es un cuadro interesante como la obesidad se asocia a una pérdida de la función del adipocito, donde nos empieza a almacenar más grasa, se hipertrofia, ¿ok? Es decir, se hace más gorda la célula grasa, por decirlo de alguna manera, se genera hiperplasia, es decir, mayor número de células grasas, y también se genera algo que se llama reclutamiento de macrófagos, generando mayor inflamación. O sea, desde que se es obeso o se tiene sobrepeso, ya tenemos una inflamación subclínica y tenemos que estar conscientes de ello porque esa inflamación es la que va a generar también una cascada de citoquinas, como el factor de necrosis tumoral, como la interleuquina 6, como la interleuquina 1, la adiponectina, la leptina, etc. Pero estas tres, por ejemplo, están asociadas a mayor inflamación y destrucción celular. Aquí viene esto. Ahora imaginen esto en relación con el COVID-19, paciente obeso, pues entonces que ya está en tormenta de citoquinas, leve, pero cuando llega la infección se agrava de una manera tremenda, o sea, 1.000.000 de veces más. Pero ese paciente ya estaba predispuesto a la inflamación, por eso mueren mucha más gente obesa que gente delgada en el caso del COVID-19. Esta inflamación pues va generando resistencia a la leptina y un incremento del peso corporal. La leptina nos ayuda a mantener el peso saludable. Se va generando mayor oxidación de la grasa con inflamación y mayor estrés oxidativo. Se van consumiendo todos los antioxidantes y se va almacenando grasas, generando mayor resistencia a la insulina, mayor trastorno metabólico, mayor hipertensión, disfunción renal, etc. Y obviamente aterosclerosis y enfermedad cardiovascular. Entonces, consideren al paciente obeso como un paciente en inflamación, un paciente que ya está predispuesto a el infarto, enfermedad cardiovascular, a diabetes y a oxidación. Entonces, pues ya pueden irse dando cuenta para dónde va el tratamiento, no farmacológico, porque aquí no vamos a hablar de fármacos, vamos a hablar de estrategias nutricionales y de estilo de vida. Y la otra cara de la moneda es la grasa parda. La grasa parda produce algo que se llama también batoquinas. Estas batoquinas van a modular precisamente el metabolismo de nuestro cuerpo.
También genera, por ejemplo, factores de crecimiento a nivel neuronal. O sea, no nada más nos ayuda a evitar el infarto o el acúmulo de grasa mala en los órganos, llamamos hígado, páncreas, corazón, riñón, etcétera, sino que en el cerebro genera nuevas conexiones o estimula la formación de nuevas neuronas. Y también esta cualidad la tiene, por ejemplo, también la melatonina, ¿verdad? Los estrógenos, la testosterona, etcétera. Y por otro lado, el hígado también, factores de regeneración celular. En el páncreas también factores de crecimiento, por lo tanto mejora la resistencia a la insulina. Y en el hueso, factor de crecimiento óseo, por ejemplo, en caso de osteoporosis, de fracturas, de lesiones, etc. Y controla también esta grasa blanca que no se mantenga inflamada, es decir, frena los procesos de inflamación. Por supuesto, esto pues simplemente es ejercicio, ¿sí? No se trata de dar fármacos para aumentar la grasa pardo, sino dar la actividad física necesaria para aumentar la protección, la biogénesis mitocondrial, es decir, de hecho, estas grasas, si se fijan, aquí no hay más que una o dos mitocondrias y aquí hay cientos de mitocondrias que son las que generan la energía y el metabolismo de nuestro cuerpo. Por lo tanto, estimular la biogénesis es uno de los objetivos clave para mantener la grasa parda. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la metformina, que es válido, estimula la biogénesis mitocondrial. El ácido alfa-lipoico también, la coenzima Q10, la carnitina, la misma melatonina, estimula también la generación de mitocondrias a nivel de grasa parda. Y ambos adipocitos, el pardo y el blanco, tienen el mismo origen, que es el preadipocito, la célula madre mesenquimal. Entonces, ¿puedo manipular el preadipocito para que se convierta en grasa parda? Pues la respuesta es sí. Si cambiamos con ciertas alteraciones, como el estilo de vida, hacia el ejercicio, esta hormona que es la edicina, que nos ayuda a generar más tejido pardo, podemos ayudar a nuestro cuerpo a tener un mejor metabolismo y disminuir el acúmulo del adipocito blanco. Estos factores los vamos a ver más adelante. El tejido, entonces, adiposo, su función principal, pues, es reserva de energía, soporte estructural, conserva la temperatura corporal, forma almohadillas amortiguadoras, y la diferencia entre tejido blanco y tejido pardo, por ejemplo, aquí son células poliédricas, aquí poligonales, esta gota de grasa que veíamos llena el citoplasma de la célula, y aquí se genera con muchas gotas de lípidos, son pequeñas gotas. Desarrollo durante toda la vida y es más abundante en el feto en el caso del pardo, que es un factor protector para ellos. El calostro, por ejemplo, les ayuda a mantener este tejido pardo en los bebés, por eso es bien importante amamantarlos. Su color es blanco amarillento, su color es marrón y tiene pocas mitocondrias en el núcleo periférico y aquí tiene un alto número de mitocondrias. Pues aquí, lo que mencionaba anteriormente, esta grasa parda genera una disipación de energía, ¿ok? Y esto regula la termogénesis, la producción de calor de nuestro cuerpo, el quemar grasa blanca mucho más rápido, el generar músculo que nos protege de esa sarcopenia. Y aquí vemos la grasa parda, vean ustedes los miles de mitocondrias que existen en esta grasa y cómo mejoran también. Están rodeados obviamente de muchos vasos y tienen muchas terminaciones nerviosas, es decir, alrededor de ellas. Esto es por la influencia que tiene este tipo de grasa sobre el sistema neuroendocrino, ¿verdad? Y esto pues nos habla de la importancia de mantener precisamente la grasa parda funcionando. Pues obviamente iba a acudir con el nutriólogo, podemos medir la grasa parda en el cuerpo, sí, podemos medir la cantidad de grasa parda y la relación también con el tejido adiposo. Lo conocen muy bien los nutriólogos. Y vean cómo se observa también en un paciente promedio, ¿ya? La grasa parda, y cuando se expone al frío, cuando un paciente con sobrepeso se expone al frío, pues casi no responde esta grasa parda con la generación de calor, la termogénesis que llaman.
Pero cuando existe una persona que tiene un buen peso, una relación músculo-grasa adecuada y una buena cantidad de grasa parda, vean la cantidad de calor y de protección de los órganos internos que genera la grasa parda. Entonces, el estar obeso también frena la actividad de la grasa parda. Por lo tanto, hay que mantener una buena cantidad de grasa y músculo en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Digo, ¿cuál es ¿cómo se llama? El consejo que les puedo dar? Si no tienes la oportunidad de hacer ejercicio, puedes exponerte al frío en periodos intermitentes y ir generando esta respuesta por parte de la grasa parda, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Y lo que hemos mencionado, vean toda la cantidad de citoquinas que existe, la atracción de macrófagos por parte de la grasa blanca y cómo hay alteraciones de las hormonas, la leptina y hiponectina, y eso nos va a generar pues mayor inflamación. Existe también una relación muy íntima con el sistema nervioso, que ya lo vimos. Dice, aunque parezca increíble, investigaciones han demostrado que el cerebro también tiene algo que ver en la creación de un tipo de grasa u otra. Ha quedado comprobado que en seres vivos obesos, el cerebro pierde la noción de que se ingiere debido a la continua necesidad de comer. En estos casos, la sobrealimentación generará un mayor porcentaje de grasa blanca y, contrariamente, una infraalimentación impedirá el crecimiento de reservas de grasa parda. O sea, es tan malo estar obeso porque se frena la grasa parda, pero se aumenta la grasa blanca, como estar muy delgado o desnutrido, lo cual impide el crecimiento de estas reservas de grasa parda. Al mismo tiempo, la práctica de ejercicio no solo nos reporta bienestar, sino también es fundamental para aumentar los niveles de iritina, hormona que facilita el proceso de conversión de grasa blanca en grasa parda. ¿Okay? Por eso, todo tiene que ser en conjunto, es un tratamiento integral. Y la vez pasada también hablamos del sistema psiconeuroinmunoendocrino. Lo mismo se aplica a la obesidad y el sobrepeso, que tiene que ser una manera integral el tratamiento. Ahora, algo muy interesante es que con la melatonina se puede regular el metabolismo de la grasa. La función más conocida de la melatonina, obviamente, es la de regular el sueño, pero en la Universidad de Granada, un estudio ha puesto en manifiesto que la melatonina está directamente ligada con los procesos de creación de nueva grasa parda. Así que la absorción de luz solar es otro factor importante si queremos activar dicha grasa. Quiere decir esto, y siempre se los he mencionado, que la melatonina es la hormona que, la primera hormona que tuvimos en nuestro cuerpo. Es protectora de la radiación ultravioleta. Pero más allá de esto, regula el metabolismo de la grasa. Es neuroprotectora, es antioxidante, genera nuevas conexiones nerviosas y protege sobre todo a la mitocondria. ¿Okay? ¿Cuánto deben tomar? Lo que ustedes toleren, entre 1 hasta 20 miligramos. Su capacidad antioxidante mejora cuando es arriba de 10 miligramos por noche. ¿Se puede fraccionar? Sí, pero pues lo ideal es tomarla antes. Yo normalmente se lo recomiendo a las 7 de la noche, para 7, 9 de la noche, para que aumente su nivel y su pico máximo sea de las 3, 4 de la mañana. Obviamente, para que se genere más cantidad y mejor calidad de la melatonina, es ideal exponerse a la luz solar sin protector solar, al menos 15 minutos al día, y esto va a estimular también la producción de melatonina durante la noche. Y en la noche, pues obviamente apagar todas las luces, apagar todos los productos, ¿cómo se llama? Electrónicos, los dispositivos electrónicos, el celular sobre todo, que bloquea estas radiaciones electromagnéticas, la producción de melatonina. Y por lo tanto, una persona que no duerme está generando menos melatonina, pero está generando más cortisol. Y este cortisol va a aumentar la reserva de grasa blanca. Por eso habrán notado que cuando ustedes se desvelan o tienen un sueño poco reparador, amanecen hinchados, sobre todo en la cara, con las bolsas en los ojos, ¿sí? Con retención de líquidos, se sienten mucho más cansados, más agotados, aletargados, etcétera. Todo eso es por el cortisol, que no pudo ser dominado durante la noche. Entonces, bien importante evitar la radiación electromagnética y mejorar la producción de melatonina. Pues obviamente todo lo ideal es que el paciente sea evaluado tanto por el médico como el nutriólogo, o en este caso el bariatra, y los datos que se necesita, pues el peso, la estatura, la cintura, cadera, el índice de masa,
el perímetro de la cintura, la presión arterial, y yo siempre le recomiendo que sea la primera vez en ambos brazos, tanto sentado, después de 5 minutos de reposo, como de pie, para ver si hay hipotensión postural o algún trastorno vagal o vasovagal que esté alterado precisamente por el sobrepeso. Triglicéridos en ayuna, que decimos es un factor de riesgo, colesterol HDL, que es el colesterol de alta densidad, que es el factor protector en el caso de la aterosclerosis, y el LDL, y si se puede, uno que se llama LDL partícula pequeña, que es el generador de aterosclerosis más potente en nuestro cuerpo. Todo esto, si se va precipitando en los vasos sanguíneos, obviamente va generando también calcificaciones, placas ateroscleróticas, que esto lleva tiempo. Y estas placas pues pueden ser removidas, ya sea mediante químicos o bien de manera mecánica, por ejemplo, una angioplastía. Pero lo ideal es que se haga por lo menos pues una quelación, una serie de quelaciones, donde vamos a captar ese calcio depositado normalmente en los vasos sanguíneos y por lo menos 10 sesiones al año o 2 veces al año. ¿Okay? La glucosa en ayunas también es bien importante, y siempre que se toma glucosa se toma insulina en ayunas. O sea, las hormonas se regulan, una sube y otra baja regularmente, entonces siempre que tomen glucosa, en el caso de los diabéticos, obesos, hipertensos, etcétera, hay que tomar la insulina, porque a veces el malo de la película no es la glucosa, sino es la insulina. Y puedes tener glucosa de 80, pero insulina a lo mejor de 30, ¿sí? Y eso nos habla de que ya hay una resistencia a la insulina y que esa hiperinsulinemia está generando mayor aterosclerosis, mayor daño vascular, sobre todo a nivel de renal, de retina, cardíaco, etcétera, y tarde o temprano va a explotar. Una vez que se agote la reserva del páncreas, pues entonces esa insulina va a mantenerse alta, pero también la glucosa se va, pero la insulina se va a agotar y va a estar baja, y la glucosa va a empezar a levantarse o elevarse de tal manera que ya no puede controlarse. Y es cuando se requiere la insulina exógena. Entonces, bien importante, si la insulina está entre 5 y 7 es lo ideal. Si está arriba de 10, ojo, o sea, hay que empezar a bajar esa insulina. Con ejercicio, con actividad, la nutrición, la metformina se puede utilizar, etcétera, etcétera, el cromo, hay varias estrategias. Hemoglobina glicosilada, que nos habla del promedio de la glucosa en los últimos 3 meses, es muy importante como un valor pronóstico. De hecho, es un marcador de longevidad, es de los primeros parámetros que usamos en longevidad nosotros, y es un factor pronóstico de vida. El cálculo de resistencia a la insulina, igual entre 5 y 7% de hemoglobina glicosilada. El HOMA, el índice HOMA, la relación que existe entre la insulina, la glucosa y la resistencia de nuestro cuerpo a la misma. Niveles de TSH, por ejemplo, un nivel arriba de 2.5 nos habla que hay ya un desbalance tiroideo. Y esto siempre va acompañado, piensen que el 40% de los diabéticos va a tener disfunción tiroidea, y muchas veces la diabetes se corrige corrigiendo el desbalance tiroideo. Y si hay desbalance tiroideo, hay que pensar en la suprarrenal. Si hay una fatiga adrenal y no corregimos la fatiga adrenal, el tiroides sigue en disfunción. Proteína C reactiva, que nos habla de inflamación. Hay síntomas de apnea del sueño, también se puede hacer. Hay muchas clínicas del sueño aquí en Monterrey o en otros lados, donde se puede detectar esta alteración que puede llevar a la muerte inclusive. Enfermedad coronaria, alguna medicación que favorezca la ganancia de peso, hace actividad física con regularidad, y no tiene que ser una actividad física extenuante, nada, que sea constante, que sea ligera y que sea de acuerdo a las condiciones del paciente. Otros factores etiológicos, otras morbilidades que aquí los vemos, alteraciones de la conducta, picoteos, compulsiones, polinemia, etc. El trastorno por atracón, esas comilonas nocturnas que se hacen muchas veces. Bueno, para tratar eso nosotros damos la 5-HTP, 5-hidroxitriptamina, que saben que se convierte a serotonina, y esa serotonina nos va a ayudar a convertirse en melatonina. Entonces, cuando la persona tiene esa compulsión o ese hábito de comer en la noche, en la madrugada, por ese deseo de carbohidratos, pues entonces la 5-HTP puede frenarlo. La dosis es de 100 a 200 miligramos por noche. Se puede usar en niños y se puede usar en adultos. En niños preferimos usar algo de triptófano, que se va a convertir precisamente a serotonina, pero de una manera más natural, o alimentos ricos en triptófano. Pero eso ya hablamos, creo,
o pueden ver el video de melatonina. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y corregir. Simplemente es que ustedes pongan atención a los detalles que te está dando el paciente, que está gritando que le ayudes, pero que no basta tan solo con la dieta, el ejercicio, control del estrés, etcétera. O sea, hay muchas alteraciones que hay que ir corrigiendo en un lapso. Un paciente con obesidad no se va a curar de la noche a la mañana. El tratamiento debe ser continuo entre 3 meses y 2 años, ¿ok? Hay pacientes que me bajan 30 kilos en 3 meses y se mantienen de una manera física muy, muy buena y también la actividad intelectual. Y ese es el arte precisamente de bajar de peso, pero mantener la masa muscular, la piel pegada al músculo, la actividad muscular adecuada y bajar el riesgo de enfermedades crónicas degenerativas. Ahora, estos datos también son muy interesantes. Por ejemplo, cada 5 kilogramos por metro cuadrado de incremento del índice de masa corporal aumenta la mortalidad para diabetes mellitus, para la enfermedad renal crónica, para la cardiopatía isquémica, para el accidente vascular cerebral, la enfermedad respiratoria y cáncer. ¿Ok? Entonces, ya saben ustedes cómo medir el índice de masa corporal. Si va aumentando gradualmente, quiere decir que tu riesgo se está elevando para estas enfermedades crónicas y que puede terminar pues, en una enfermedad cardiovascular o infarto. Y ganancias modestas, por ejemplo, de más de 5 kilos tras los 18 años en mujeres y 20 años en los hombres, aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes mellitus, independientemente del índice de masa corporal inicial. Esto es muy interesante porque quiere decir que si pudiéramos medir a los 20 años tu índice de masa, lo ideal es mantenerlo para evitar precisamente la aparición de enfermedades cardíacas y diabetes. ¿Okay? Independientemente si eres obeso o no eres obeso. Claro, si eres obeso, pues tiene mayor riesgo de esto, sobre todo en la edad adulta joven. Grupos de riesgo en los cuales hay que hacer prevención selectiva. Tenemos sujetos con sobrepeso, obviamente, que pueden causar con obesidad. Distribución central de la grasa corporal, que se asocia a mayor riesgo cardíaco. Personas obesas que han perdido peso. Aquí es bien importante porque muchas veces ese sub y baja que hacen, la montaña rusa que le llaman, pues se asocia a pico de hiperinsulinemia, a hipoglicemias, a aumento del tejido graso, a resistencia a la insulina y cuando pierdes peso se altera todo el metabolismo nuevamente. Y, por ejemplo, ahí es cuando vienen las arritmias cardíacas, pero así, las disfunciones endoteliales, vienen las vesículas, las colecistolitiasis, las piedras en la vesícula, o piedras en el riñón, etcétera, etcétera. O sea, si eres obeso, lo ideal es ir cambiando o bajando poco a poco, pero manteniendo el metabolismo. Y eso lo tiene que hacer tu médico en un plan de 3, 6 a 12 meses, ¿ok? Mínimo. Y observando todos estos factores de riesgo que no se vayan presentando. Porque, como mencioné anteriormente, las personas que tienen obesidad, que es una obesidad ginecoide que le llamamos, que es más amplia en la cadera, pues tiene mayor riesgo de cálculos biliares, ¿sí? De trastornos asociados a varices, vasculares, etc. Cambios cíclicos de peso, decíamos, lo mismo, sub y baja, enfermedades que predispongan a obesidad, genéticas, traumas o inactividades, o endócrinas, el tiroides, por ejemplo. Pero tomen en cuenta que solamente el 5% de los pacientes con hipotiroidismo, es decir, la obesidad solamente es el 5% de los pacientes que tienen hipotiroidismo. Ajá. O sea, no le podemos echar la culpa a tiroides de toda la obesidad, ni darle hormonas tiroideas a todos los pacientes obesos, que ese también es un error de inicio, porque las hormonas tiroideas pueden hacer tolerancia también. Es decir, ¿cuándo le voy a dar hormona tiroidea a un paciente obeso? Cuando empieza la resistencia o a bajar de peso. Por ejemplo, la tercera semana habrán notado que cuando ustedes hacen dieta, se estancan esos pacientes y entonces eso se forma algo que se llama la T3 reversa o hormona tiroidea, triiotironina, pero reversa. Esa reversa no sirve para generar termogénesis, sino que es una reserva que hace el cuerpo porque está viendo que se está depletando la cantidad de calorías en nuestro cuerpo. Entonces, como no se sabe qué va a pasar en los siguientes días, se reserva eso cuando hay un mejor metabolismo. Y entonces se genera esa resistencia a bajar de peso.
y es el momento de ingresar la hormona tiroidea, especialmente la T3, que es la forma activa de la tiroides, al esquema de tratamiento de obesidad. Si lo hacen antes, van a perder la oportunidad de romper esa resistencia. Entonces, normalmente se debe dar alrededor de la tercera o hasta la cuarta semana. Siempre midiendo, obviamente, el nivel de hormonas tiroideas. Predisposición familiar, obesidad y sedentarismo, factores de riesgo ambiental, ahorita vamos a ver eso, hábitos nutricionales incorrectos, periodos de la vida críticos para la obesidad. Aquí tenemos la gestación, decíamos, porque pues obviamente tú puedes predisponer a un niño a diabetes, a obesidad, a enfermedad cardiovascular, si tu madre tiene demasiada obesidad o fue malnutrida o tiene una desnutrición importante. Sobre todo ciertos factores que disminuyen la probabilidad de obesidad y enfermedades crónicas. De los 5 a los 7 años, que es otro periodo crítico, en la adolescencia, por los cambios que se están generando a nivel hormonal, y obviamente la menopausia, donde ya tenemos una disfunción hormonal muy acentuada. ¿Ok? Entonces, estos periodos, si ustedes los estudian, se los repasan, si ven cuál es la nutrición ideal para cada estado de la vida, pues entonces podemos mantener a nuestros pacientes mucho más sanos, mucho más tiempo. Antiguos fumadores, que ya saben, o sea, dejan de fumar y empiezan a comer mucho. Sujetos altamente motivados para evitar el aumento de peso, es decir, el estrés. Tratamiento de la obesidad y el sobrepeso, pues hay muchas estrategias, obviamente. Lo ideal es que se alcance un peso saludable, cercano al ideal, pero que ustedes se sientan en plenitud de salud física y mental, sexual, psicológica, etcétera, y que no les afecte el resto de las funciones. Entonces aquí vamos a ver un tratamiento, pues en base a los factores que están asociados con la obesidad. Tenemos factores prenatales, por ejemplo, donde el desarrollo prenatal, vean, si hay alteraciones del transporte placentario en una malnutrición materna, es decir, una mamá que no fue alimentada adecuadamente o era una jovencita que estaba muy delgada y no tuvo una buena nutrición durante el embarazo, pues entonces hay una baja formación de una verdadera placenta y existe una disminución de la disponibilidad de nutrientes en el feto. ¿A qué lleva esto? Pues obviamente el producto se tiene que adaptar a esos pocos nutrientes que está recibiendo y empieza a modificar en base a su ambiente su genética. Y esto aunado a las drogas, al tabaco, al alcohol, a todos los fármacos que pueden tomar la mamá o que son expuestos, por ejemplo, metales pesados del medio ambiente, etcétera. Entonces hay una restricción del crecimiento intrauterino. Y esto nos lleva también a un bajo peso al nacer, que después, si no tiene mecanismos de reparación, de adaptación, y se mantiene en un ambiente obesogénico, porque dice, pues pobrecito, está muy desnutrido, hay que darle de comer, ¿verdad? Y empieza todo ese ambiente que ya vimos anteriormente, pues entonces nos lleva a sobrepeso, obesidad y muerte, por una de las causas que ya mencionamos. Pero vean qué interesante cómo empieza desde antes de nacer nuestra predisposición a la obesidad. Entonces, el estar malnutrido durante un embarazo no es sinónimo de que tu producto vaya a salir mucho mejor, más pequeño, más saludable. No, es todo lo contrario, porque este mecanismo va a ser un fuerte disparador para la obesidad en edad adulta. Fármacos, entonces, hay fármacos que nos predisponen a ganancia de peso, sobre todo en tratamientos psiquiátricos, antipsicóticos, antidepresivos, el litio y antiepilépticos. Y por ejemplo aquí decíamos los inhibidores de la recaptura de serotonina. Dice, pero pues ¿cómo le voy a dar serotonina a un niño que está con tanto trastorno de alimentación de carbohidrato simple si al aumentar la serotonina me va a dar mayor obesidad? Y la verdad es que no, porque vamos a corregir toda esa disfunción de los neurotransmisores, que después vamos a hablar de ellos, o pueden ver el video de antienvejecimiento cerebral, hay una muy bien explicado, donde estos niños pues tienen alteración también de los neurotransmisores y se pueden medir en el laboratorio y se pueden corregir mediante la terapia nutricional. ¿Okay? Entonces no tengan miedo de darle 5-HTP a un niño que tiene una adicción a los carbohidratos, porque las consecuencias en la adulta son mucho peores.
Tratamiento para diabetes, la insulina, obviamente, sulfonilureas, tiazolidinonas y hormonas esteroideas, otros agentes que sabemos como anticonceptivos, corticosteroides, que ya mencionamos el cortisol, progestágenos, pero no la progesterona natural. La progesterona natural es lipolítica, ayuda a reducir la resistencia vascular, la resistencia de la insulina y nos mejora también la calidad de la piel, el sistema también de los neurotransmisores. Y antihistamínicos y alfa y beta bloqueadores. ¿Okay? Son algunos fármacos. Disruptores endocrinos, esto también es un tema muy interesante en obesidad, donde, ¿qué son? Pues son sustancias capaces de mimetizar las hormonas y alterar el funcionamiento corporal. ¿Dónde están? En los productos de uso cotidiano, sobre todo los plásticos. Y vamos a empezar desde los biberones que utilizan ustedes para amamantar, para darle de comer a los bebés, los chupones, ¿verdad? Sí, obviamente todos los juguetes que tienen acceso, todos los cosméticos también, o, ¿cómo se llama? Utensilios de la cocina, también ahí están estos disruptores hormonales. Por ejemplo, una niña que es estimulada continuamente mediante estos plásticos, pues va a generar ciertos senoestrógenos en el cuerpo, se introducen al cuerpo y estimulan, lo malo es que estimulan, sí, los receptores estrogénicos. Y eso nos va a generar mayor riesgo de displasias o de cánceres, sobre todo hormonodependientes. Y en el hombre, pues también. ¿Cómo afectan la salud? Pues están asociados a cáncer, obesidad, infertilidad, diabetes y asma. Entonces, lo primero es quitar todos esos disruptores endocrinos. Se han detectado más de 1000 químicos con capacidad disruptora y se ha revelado en muestras biológicas del 95% de los participantes. O sea, prácticamente tenemos que vivir con estos disruptores, entre ellos la dioxina, los ftalatos, los retardadores del fuego, fenoles, los PCB, los bifenilos policlorinados, pesticidas, hidrocarburos poliaromáticos, fitoestrógenos. ¿Okay? Todos estos son disruptores que van a fijarse a los receptores hormonales y nos van a bloquear todas las reacciones enzimáticas en el cuerpo, especialmente la formación de hormonas. Y esto también me pareció muy interesante, pasárselos. Esta es una tabla donde se observan los disruptores endocrinos y los efectos sobre la salud humana. Y vean, o sea, tenemos aquí los disruptores y tenemos todas las patologías que se asocian, por ejemplo, pubertad precoz, síndrome de ovarios poliquísticos, fertilidad femenina, endometriosis, fibrosis uterina, cáncer de mama, próstata, testículo, tiroides, ¿ok? Y alteraciones neuroendocrinas. Y vean aquí síndrome metabólico, prácticamente todos. Aquí no se llaman metales pesados, pero también están implicados en síndrome metabólico asociado a estos disruptores endocrinos, ¿ok? Entonces, esta tablita ahí se la dejo para que ustedes los estudien, vean cuál de ellos están en sus productos de uso diario y cuáles debemos evitar si es que tenemos predisposición o estamos padeciendo precisamente alguna de las patologías que aquí se mencionan. Pues, por ejemplo, ahora que hubo la pandemia, muchos están usando insecticidas, están usando el cloro, obviamente así, y otras sustancias químicas para disminuir la probabilidad de coronavirus. Pero la verdad es que se están autointoxicando, sobre todo las señoras que son fanáticas del cloro. Y hemos tenido muchos casos de neumonitis, disfunción renal, alteración del sistema nervioso en estas personas que abusan precisamente de las sustancias químicas. Ahora, como no basta eso, pues también hay que agregar una serie de alimentos que están asociados o a los cuales se les ha encontrado plaguicidas o algunos disruptores hormonales. Por ejemplo, aquí tenemos las peras de pañora menor, tenemos peras, manzanas, melocotón, naranjas, espinacas, pepinos, zanahorias, tomates, etc. O sea, lo que creíamos que era muy sano también puede matarnos, porque estas alteraciones que producen todas estas sustancias que se han encontrado en estas frutas, pues pueden causar una disfunción del sistema neuroendocrino. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son los que tienen más residuos? Pues aquí están, que es la manzana, número 1, las fresas, uva, apio, melocotón, etcétera, los que ya les mencioné. Y los que tienen menos, tenemos el aguacate, maíz, piña, repollo, guisante, cebolla, etcétera. ¿Ok? Entonces, estas tablas les pueden servir
para seleccionar bien los alimentos, tener mucho cuidado con los pesticidas que se están ingiriendo, lavar muy bien las frutas y verduras, sobre todo con agua caliente, y eliminar lo más que se pueda estos residuos. Pues digo, pues todos van a entrar, y también ahí entra el cadmio, que es un metal pesado muy común, que viene del agua corriente y que podemos estarlo ingiriendo sin que nos demos cuenta. Factores genéticos, y aquí tenemos, se ha observado que menos del 10% de los hijos de padres delgados son obesos. El 50% de los hijos con un progenitor obeso son obesos. El 80% de los hijos cuyos progenitores son obesos presentan obesidad. Es decir, existe una relación directa entre la obesidad de los padres y la obesidad de los hijos. Factores de riesgo, parecer, tenemos peso al nacer, de los ya genéticos, peso al nacer mayor de 3.500 gramos, 3.5 kilos. Ausencia de lactancia materna, que le hemos estado mencionando. Ingesta de grasa mayor del 38%. Consumo elevado de pan, refresco y embutidos. Consumo bajo de fruta y verduras, actividad sedentaria y ausencia de práctica deportiva. Aquí en las frutas ya nada más quiero hacer énfasis que eso que nos han vendido de 5 frutas al día es una total mentira, porque la fructosa es el azúcar que más rápidamente se absorbe en el cuerpo y dispara la insulina mucho más rápido. Además, esa fructosa puede generar un aumento en el ácido úrico, por lo tanto no está indicada en pacientes diabéticos. ¿Cuánta fruta debo consumir? Pues los de más bajo índice glicémico, búsquenlo así, nivel por índice glicémico, y alto nivel de antioxidantes, se llama nivel ORAC, O-R-A-C. Y si ustedes cruzan estos dos elementos, ahí son las frutas, claro, compatible con su genética, esto es lo mejor que ustedes pueden consumir. ¿Cuántas? 2 al día solamente. Mañana y media mañana. No se debe consumir más allá de las 5 de la tarde la fruta y mucho menos en la noche, porque estás generando un estado de inflamación secundaria a una hiperinsulinemia. ¿Okay? Aquí agregaría también la leche, que mucha gente piensa que la leche deslactosada, light, pues es la mejor, pero la verdad es que deslactosada es que le quitamos la lactosa, el azúcar. Entonces nos queda la grasa. Y cuando es leche light, es una leche baja en grasa, ¿ok? Pero dejamos el azúcar. Entonces es peor porque el azúcar eleva la insulina y trastorna todo el metabolismo hormonal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los diabéticos, digo, pues toma leche, si vas a tomar leche, leche entera, que tenga la grasa completa, porque esa grasa evita que la insulina se dispare y genere todo el daño que ya conocemos. Porque el trastorno es la glucosa, no es la grasa. Y bueno, pues la obesidad, decíamos, puede ser familiar. O sea, si estamos fomentando la televisión, que no sea mayor de 3 horas, ¿cuánto ven nuestros hijos en las computadoras, celulares, etcétera? Es mucho más. Si estamos generando y asociando comer con ver televisión o el teléfono, entonces ese hábito se vuelve insensible el cerebro, a ello lo que mencionamos al principio. Y para desconectar, o más bien decodificar toda esta información, pues es necesario una terapia a corto, mediano y largo plazo, con ejercicios que se tienen que hacer en casa. La nutrición, entonces, obviamente va de la mano con la actividad física. Aquí, bueno, se ha difundido el plato saludable, que sería lo ideal, o sea, un cuarto de producto de proteína, cereales integrales, si se puede, y verduras por aquí. Aquí viene la fruta, pero idealmente la fruta debe consumirse sola, por lo menos una media hora antes o 2 horas después de haber comido. Y agua tampoco está indicada consumirla entre, o son simplemente pequeños tragos, pero no está indicada consumirla entre las comidas, porque eso diluye, y peor los refrescos, diluye el ácido clorhídrico, y por lo tanto la absorción y también la digestión adecuada. ¿Cuáles son las 2 bebidas que se permiten y que están bien estudiadas con las comidas? Es la cerveza y el vino, aunque ustedes no lo crean. De las comidas, entonces, yo les recomiendo que consuman primero la proteína. ¿Por qué? Porque estos aminoácidos van a dar lugar en el estómago a una señalización por parte de ciertas sustancias, por ejemplo, la grelina, ¿ok? Para la saciedad en el sistema nervioso central.
a diferencia que tarda más o menos unos 20 minutos en llevarse a cabo, a diferencia de los carbohidratos que también están en las verduras, frutas y obviamente en los cereales, que toman más de 30 a 40 minutos. Por eso habrán notado que cuando comen comida china o algún tipo de esa comida mezclada toda, pues no hay saciedad realmente. Llegas a un estado de plenitud, dejas de comer y a la hora ya tienes otra vez hambre. ¿Ok? Y eso es porque no dejamos el tiempo, la masticación, ni el orden adecuado para comer, que primero serían las proteínas, luego los cereales, ¿verdad? Sí, y al último las verduras. Y bueno, existen varias tendencias en la nutrición. Tenemos la dieta mediterránea, que pues ya saben la paradoja del Mediterráneo, que es consumir alta cantidad de grasa, pero gracias a los flavonoides, que ellos consumen muchos frutos rojos, vino tinto, también té verde lo han agregado, pues todos estos flavonoides y carotenoides nos van a proteger de un infarto. Si toman vino tinto en la noche, yo les recomiendo que lo consuman junto con 800 microgramos de ácido fólico, que eso les va a proteger de un infarto durante la madrugada. Ya saben que se presentan estas patologías, arritmias cardíacas, así, infartos durante la noche, alrededor de las 4 o 6 de la mañana, que es cuando se empieza a elevar precisamente el cortisol, la noradrenalina, adrenalina, que son hormonas que nos ayudan a mantenernos despiertos. Y cuando viene ese periodo de descarga, que coincide con el sueño profundo precisamente, pues se puede producir alteraciones cardiovasculares. Es muy interesante esa temática. También está de moda pues la dieta keto. Esta es una dieta difícil. Es muy productiva porque estamos tomando precisamente proteínas y estamos dejando a un lado los carbohidratos. Pero obviamente pues no mucha gente puede mantenerlos, no más de 3 meses tal vez. Y yo prefiero una dieta un poquito más equilibrada. Por ejemplo, la mediterránea sería lo ideal para nosotros. Y también tiene un factor de protección cardiovascular. Entonces, pero si deciden por la keto, simplemente hay que hacer un buen examen cardiovascular antes de iniciar este tipo de dieta. Y si eres diabético, pues con mayor razón, porque aquí se producen cuerpos cetogénicos, es decir, no usamos los carbohidratos como fuente de energía, pero sí estamos usando la grasa. Y esa grasa puede tener cierto efecto sobre el metabolismo, especialmente acidosis. Y entonces hay que estarlo vigilando continuamente, tanto diabéticos, obesos, ¿verdad? Sí, e hipertensos. Y claro, lo ideal sería medir cada uno de los nutrientes o vitaminas, minerales, oligoelementos, ácidos grasos, producción de ácido araquidónico, etcétera, para llevar a cabo una dieta perfecta. Pero pues, desgraciadamente no en todos los lugares se tiene acceso. Y en base a las deficiencias que se tiene, como hemos mencionado, deficiencia de vitamina A, pues para lo que es las mucosas, ¿verdad? Sí, para la producción de anticuerpos, para la conversión de testosterona, de hormonas tiroideas, etcétera. Lo que ya hemos estado aprendiendo durante estas pláticas anteriores, pues vemos cuál es el grado de eficiencia y dar el nutriente adecuado. Y de esa manera, o la otra es hacer, por ejemplo, una resonancia cuántica magnética y determinar cuáles son las necesidades puntuales de estos pacientes. Y de esa manera no sobrecargamos el organismo. Pero ya saben que existe algo que se llama la red antioxidante, formada por 5 elementos, que son la vitamina C, la E, el ácido lipoico, la Q10 y la vitamina C, la Q10, el ácido alfa-lipoico, el glutatión, ¿verdad? Y entonces esos 5 elementos nos van a formar esta red en conjunto con el zinc, con el selenio, con los crucíferos, así, los flavonoides y por supuesto los carotenoides. Y todos estos elementos nos van a proteger la célula de la oxidación, de la destrucción, de la disfunción mitocondrial y la producción de energía va a estar asegurada. ¿Okay? Pero esto ya lo platicamos anteriormente y por lo tanto pues agregar en base a cada problema el nutriente necesario para que se mantenga sana esa persona. En la actividad física tenemos entonces que debe ser constante pero no extenuante. Tampoco le vamos a exigir al paciente una obesidad mórbida que efectúe caminatas muy largas o algún levantamiento de pesas, etc. Todo tiene que ser gradual, tiene que ser evaluado por un médico especialista y darle consejos de prescripción de actividad física. Lo ideal es que se hagan entrenamientos de intervalos
¿verdad? Así, intensos, y esto se asocia a mayor pérdida de peso mucho más rápida y también de una manera mucho más sana, ¿ok? Este tipo de entrenamiento pues nos lleva precisamente a quemar grasa en corto tiempo sin un esfuerzo o un sobreesfuerzo que pudiera perjudicar a la persona. Lo ideal pues es llevar a cabo un programa de una evaluación por un médico de medicina física y del deporte, y posteriormente hacer un programa en base a cada persona, ¿ok? Pero esto es magnífico porque a veces veo, por ejemplo, personas, mujeres sobre todo, que están ocupando las bandas 2, 3 horas, ¿verdad? Están platicando ahí con el celular, pero van bien despacio, etcétera, y nunca bajaron de peso. Entonces, lo que se hace es hacer, ¿te gusta la banda? Perfecto. O sea, hay que hacer pequeños intervalos de 1 minuto corriendo, ¿verdad? Al 60, 70% de tu capacidad aeróbica, descansas o bajas la caminata, aumentas otro minuto, ¿verdad? El 80% y luego hasta el 90% de tu capacidad. Y esto lo llevamos a cabo durante 10 sesiones, 10 minutos. Y lo vamos aumentando, pues, conforme a nuestra capacidad física. Eso. Lo otro, ejercicio anaeróbico es bien importante también porque esto genera más testosterona, que ustedes saben que se asocia a mayor definición muscular y aumento de hormona de crecimiento y disminución de la grasa, ¿ok? Pero tiene que ser controlado, ¿ok? Entonces, 15 minutos puede ser anaeróbico, 15 minutos aeróbico. Pero siempre bajo supervisión del médico. ¿Cómo provocar intervalos intensos de frío? Que esto es lo que les decía. A veces, pues no podemos salir a hacer ejercicio o ahorita con la pandemia, pero podemos o no me gusta hacer ejercicio. Entonces, este truco les puede ayudar a esas personas obesas que no quieren salir a caminar, por ejemplo. Y entonces podemos hacer duchas frías, un par de minutos de agua fría, o inclusive, por ejemplo, los modelos, las actrices utilizan mucho el hielo en las bañeras, o los jugadores de alto rendimiento también, y eso les ayuda a quemar grasa, definir su cuerpo y mejorar la producción de energía, la grasa parda y el músculo, ¿ok? Entonces, es una actividad interesante, es un truco, pero siempre hay que hacerlo bajo supervisión. Y en la alteraciones hormonales, pues tenemos la menopausia, vean cómo los estrógenos son muy necesarios en esta etapa de la vida. Si no hay una cantidad ideal de estrógenos, puede haber resistencia a la insulina. Ahora, esto también se aplica en hombres, porque en hombres lo ideal es que no baje de 12.5 el nivel de estrógenos para que se pueda mantener la función endotelial. Entonces, después hablaremos de ello en los temas hormonales, pero si hay resistencia a la insulina, igual hay un deterioro en la secreción de insulina por parte de las células beta, deterioro en la captación de glucosa por parte del músculo, aumenta la formación de glucosa en el hígado, aumenta la formación de grasa y a la acumulación de triglicéridos. Y el tejido adiposo, pues aumenta la lipólisis, aumenta el tamaño del adipocito y hay inflamación, ¿ok? Todo esto consecuencia del desbalance hormonal. Ahora, hay hormonas más interesantes todavía en la menopausia, con las cuales podemos controlar y debemos apuntar ahí. Por ejemplo, la DHA, que es la hormona de la juventud, de hidropiendosterona. Su forma activa es la DHA sulfato. Y esta hormona nos ayuda, es lipolítica también y contrarresta el efecto del cortisol. Debemos darla en la noche para evitar esos picos de hipercortisolemia, pero pues idealmente arriba de los 30, 40 años de edad. Sin embargo, tengo pacientes que son jóvenes y que tienen algo que se llama muerte prematura o muerte temprana, familias que mueren antes de los 50 años por alteraciones cardíacas que tienen bajo nivel de DHA. Pues esas muertes prematuras podemos evitarla elevando el nivel de DHA. O sea, la edad no es un impedimento para utilizarlo. Testosterona, obviamente, nos ayuda a quemar grasa, a formar músculo. Progesterona natural, no los progestágenos. Hormonas tiroideas, que también ya mencionamos esto. Y neurotransmisores que hay que vigilar, la dopamina, que se asocia a síndrome metabólico, serotonina a depresión y también resistencia a la insulina, noradrenalina, obviamente, que es la hormona catabólica, el neurotransmisor que nos ayuda al catabolismo, y acetilcolina, que mejora el estado de ánimo y los neurotransmisores. Entonces, ¿todo esto se puede medir en laboratorio? Sí, se puede y se debe medir para hacer un plan integral de tratamiento
tanto nutricional como farmacológico. Consecuencias de la obesidad en esta edad, pues el mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de demencia, porque también la resistencia a la insulina se asocia a daño de los neurotransmisores, y especialmente la acetilcolina, y daño vascular. Cáncer de mama, útero y colon, mayor probabilidad de depresión y disfunción sexual. En cuanto al sueño, pues ya sabemos que se asocia, muchos estudios han relacionado alteración del sueño con riesgo de obesidad y todas las consecuencias que ya mencionamos en el capítulo de dormir bien. Entonces, sí es muy importante hacer todo lo posible para mantener un sueño saludable, sobre todo reparador. El sueño escaso genera cansancio, baja la leptina, aumenta la grelina, que eso nos da más hambre, y esa es la razón de las comilonas en la noche. ¿Ok? Otras hormonas y la oportunidad de comer también nos da aumento de energía de los alimentos. Entonces, todo esto va a generar, obviamente, aumento de peso por el sueño escaso y poco reparador. ¿Ok? Y hay que tomar en cuenta todas estas alteraciones hormonales. Enfermedad psiquiátrica también. Y aquí es interesante este estudio, se publicó en el 2017, sobre que un estado de mala nutrición es evidenciado por sobrepeso con riesgo de incrementar obesidad durante la hospitalización. Contrario a lo que creemos, que los trastornos psiquiátricos se asocian a mayor o a pérdida de peso cuando son hospitalizados, ¿no? En este caso nos va a generar alteraciones a nivel metabólico y que va a producir ese sobrepeso, esa obesidad. Y la desnutrición también determinada por sus niveles de albúmina en sangre. O sea, podemos tener un sobrepeso, pero asociado también a desnutrición. Es un poquito paradójico, pero estos pacientes están malnutridos, que sería la palabra correcta, y generan una serie de alteraciones, tanto hormonales, del sistema psiquiátrico, ¿verdad? Obviamente los neurotransmisores, y como hemos visto en capítulos anteriores, estas alteraciones, sobre todo la depresión, puede corregirse mediante los nutrientes específicos, sobre todo omega 3, que normalmente a los pacientes le damos 6 hasta 12 gramos, y niacina, que ayuda mucho a la depresión y a estabilizar los neurotransmisores, que comenzamos con 250 miligramos y lo vamos llevando hasta 3000 miligramos. Y otros como la melatonina, obviamente, como la lecitina de soya, que genera la acetilcolina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si quieren saber un poquito más, pueden ver el video de lo que es envejecimiento cerebral. Y todos estos pacientes también tienen incremento de peso, tienen resistencia a la insulina, tienen alteraciones neuropsiquiátricas, y hay un incremento también de morir por enfermedades cardiovasculares. El estrés, que es otro de los factores importantes. Me gustó esta diapositiva porque dice, dile no al obestrés. Realmente el estrés se asocia a una obesidad que puede ser bastante difícil de tratar, porque los pacientes se vuelven muchas veces dependientes de sus emociones. Y esto genera que si como, me siento bien, me siento menos deprimido. Pero si no como, pues entonces siento que me falta algo, ¿verdad? ¿Sí? Me vuelvo dependiente de eso. El estrés, pues obviamente puede ser agudo o agudo y crónico. Este estrés crónico sostenido se llama distrés. Y esto va generando una serie de alteraciones, de síntomas, como neuropsiquiátricos también, y obviamente todo el desbalance hormonal y metabólico que conlleva. Tanto el cortisol como la resistencia a la insulina. Y vean ustedes, 75% de los mexicanos padecen estrés laboral, 13% de la productividad de personas se reduce, 25% de los infartos se derivan del estrés. Entonces, ¿qué podemos hacer? Darle tranquilidad al paciente. El uso de adaptógenos también es muy buena opción, por ejemplo, la aloe vera, la rodiola, pues algunos otros como el té verde, el ginseng, etcétera. Hay una serie de adaptógenos que se pueden utilizar, pero tengan en mente que todos estos van a enfocarse sobre la suprarrenal. Si mantenemos la suprarrenal funcionando al 100%, entonces el estrés empieza a disipar, por lo menos el estrés metabólico. Pero el estrés psicológico sí requiere un apoyo por parte del terapeuta, del psiquiatra o el psicólogo, en conjunto con un buen nutriólogo que conozca cómo manipular los neurotransmisores.
mediante la nutrición. Tenemos también factores socioeconómicos, y la pobreza está ligada con mayor obesidad en México. Eso ya lo conocemos, lo vimos en los ambientes obesogénicos también, como los entornos, tanto en la escuela, en el trabajo, en el hogar, el tipo de relación que tengamos con nuestros padres, con sus amigos, con los trabajadores, etcétera, y la mala actividad física o el sedentarismo, pues nos van predisponiendo a mayor obesidad y mayor riesgo cardiovascular. Esto ya lo vimos anteriormente, pero sí tomarlo en cuenta y sobre todo preguntarlo al paciente, que muchas veces no nos dice mucho, porque obviamente se debe sentir protegido por su condición, pero tenemos que hacer un historial completo para poder ayudarle en todos los aspectos. ¿Okay? La otra son alteraciones hormonales, sobre todo la resistencia a la insulina, y vean cómo se asocia la actividad genética, la ingesta, actividad física y programación perinatal a síndrome metabólico, con hipercortisolismo, hipogonadismo, es decir, nos baja la testosterona, baja el deseo sexual, el desarrollo sexual, baja hormona de crecimiento, por lo tanto no hay disminución de la resistencia a la insulina, pero sí hay una alteración en toda la fisiología muscular y ósea. Y aumento de la TSH, recuerden que el 40% de los obesos cursan y diabéticos cursan con alteraciones tiroideas. No tiene que ser un hipotiroidismo muy marcado, pero hay hipotiroidismo que se llama hipotiroidismo subclínico. ¿Okay? Químicamente está sucediendo. Y también está el eutiroideo enfermo, aquel paciente que está con una enfermedad crónica degenerativa, donde mucho tiempo empieza a tener una disfunción de la tiroides. Entonces no den por alto, pidan todo el panel de tiroides, incluyendo anticuerpos, antiperoxidasa, que lo van a encontrar elevado en más del 30% de estos pacientes, sobre todo mujeres, y la otra es la T3 reversa, ¿verdad? Sí, para ver si hay realmente esa resistencia por las hormonas tiroideas. Entonces esto va a generar hipertensión, diabetes, hígado graso, apnea del sueño y riesgo cardiovascular. Ahora, cierto tipo de grasa se asocia a un acúmulo en determinadas partes del cuerpo. Por ejemplo, en los brazos nos habla de un bajo nivel de testosterona y toxinas ambientales. Esta anatomía de las mujeres se puede corregir ahora mucho con el uso de pellets de testosterona bioidéntica, porque genera un metabolismo a favor precisamente de la pérdida de grasa y definición muscular. Si hay acúmulo en la espalda, pues ya saben, se asocia a resistencia a la insulina. Si hay acanthosis nigricans, pues nos puede ayudar también disminuir esa resistencia, por ejemplo, con el uso de metformina. Y si hay grasa abdominal, pues nos va a generar mayor cortisol y esto también es producido por el estrés. Entonces, esto sería a tomar en cuenta y cuando vean un paciente con obesidad, determinen cuál es la alteración que está sucediendo, tanto hormonal como de los neurotransmisores, que ya decíamos, la dopamina es el principal que deben estudiar para el síndrome metabólico, así como las alteraciones del medio ambiente. Entonces, vean también sobre el cáncer de próstata y obesidad, cómo se asocia un menor nivel sérico de testosterona. Sabemos que en la edad adulta también los pacientes varones tienen menor testosterona, pero mayor riesgo de cáncer de próstata. Pero en obesidad también se asocia a disminución de la testosterona. Hay una mayor conversión o aromatización de los andrógenos a estrógenos. Estos estrógenos se consideran actualmente el factor de riesgo más elevado para el cáncer de próstata, aún más que la testosterona. Hay aumento de citoquinas, inflamación, ese aumento de citoquinas, y nuevamente alteración de los factores de crecimiento. Por ejemplo, aquí está el factor de crecimiento vascular, endotelial, hay aumento de la interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral, que son citoquinas finalmente. Aumento de consumo de grasas saturadas, colesterol, se asocia a mayor cáncer de próstata, y aumento de resistencia a insulina se asocia a mayor cáncer de próstata. ¿Okay? Entonces, todo esto está relacionado precisamente con cáncer, con alteración de diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Pero vean hasta dónde llega. Y esta me llamó la atención, esta gráfica, como el COVID-19 agrava la condición de los pacientes que ya tienen alteraciones endócrinas. Aquí, por ejemplo, tenemos el síndrome del eutiroideo enfermo,
que le decíamos asocia a enfermedad crónica, bueno, pues el COVID-19, si no tenías enfermedad tiroidea, el COVID-19 puede dejarte con un síndrome de tiroideo enfermo a largo plazo. Y esto generalmente no se reconoce ni en hospital ni por fuera. Entonces, siempre que tengan oportunidad, hay que medir el tiroides, sobre todo pasando las famosas 4 a 6 semanas post eliminación de la infección o recuperación. Y si es necesario, pues restituir la función tiroidea. Claro, yo les voy a decir que el 90% de los pacientes que tienen hipotiroidismo no necesitan hormonas tiroideas. Realmente se asocia mucho con disfunción o con mal nutrición y baja de ciertos nutrientes, por ejemplo, la vitamina A, el zinc, el selenio, ¿verdad? El hierro, poca cantidad de cortisol para hacer las conversiones de tiroides de T4 a T3. Y de T3, para que entre a la célula, requiere una pequeña cantidad de cortisol, el cromo obviamente también, pero también requiere de el hierro. Y si hay bajo de estos nutrientes, pues entonces no va a funcionar el tiroides por más hormona que le des. También es engañoso el nivel tiroideo porque tú puedes tener un perfil tiroideo perfectamente bien, pero el tiroides puede no estar funcionando, los hormonas pueden no estar funcionando. De eso vamos a hablar creo que el 5 de junio en la plática sobre tiroides y todo el manejo integral de él. También la pituitaria se ve afectada, ¿ok? La disfunción de todas las hormonas en la hipófisis, la alteración de la función de fertilidad en el caso de los hombres, la producción de testosterona. En los huesos también se asocia a mayor osteoporosis. En el páncreas se puede asociar a una peor evolución en el caso de los diabéticos. También la grasa aumenta en el caso de los pacientes que estaban ya obesos, ¿sí? Por supuesto que durante las etapas agudas causa un desbalance, una sarcopenia muy, muy profunda, pero después el aumento es impresionante. Y por lo tanto, y sobre todo la disfunción de ese tejido graso. Y por lo tanto hay que mantener a raya ese peso saludable. Y por último, y más importante, es la disfunción adrenal. Estos pacientes tienen alta susceptibilidad a insuficiencia adrenal y síndrome de Cushing. ¿Okay? Entonces, el COVID no se acaba cuando tú sales del hospital, sino que apenas empieza el calvario realmente. Y tu médico, debes tener un médico de cabecera que se esté monitoreando todas las hormonas que estamos mencionando y sobre todo vigilar esta disfunción adrenal que sí te puede llevar a la muerte. ¿Okay? He visto, por ejemplo, que muchos médicos no les prescriben esteroides, cortisona a los pacientes por el miedo a la sobreinfección, pero realmente estos pacientes hay que medir el cortisol y ver en qué grado tiene disfunción adrenal. Y dos, tiene que estar protegido contra la coagulación, porque hay muchas muertes post-COVID entre las 6 a 12 semanas que se presentan precisamente por esa inflamación subclínica que queda remanente en el caso de estos pacientes. Esto está muy interesante. Aquí está la referencia del artículo, por si quieren leerla, y yo les invito a que lo hagan y les va a servir bastante para su práctica. Y pues la microbiota intestinal, ya hemos hablado de ella, cómo es necesario pues estar sustituyendo continuamente esta flora intestinal, sobre todo porque ahí se producen tanto vitaminas, por ejemplo vitamina K, hormonas, por ejemplo los estrógenos, y nos ayuda a una mejor conexión entre el páncreas y el cerebro, es decir, mantiene a raya la diabetes, la enfermedad de Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, etc. Todo depende de la microbiota intestinal, que se ve alterada desgraciadamente desde el nacimiento. Si nuestro nacimiento fue por parto, normalmente nos llenamos de esas bacterias buenas que van a colonizar el colon, precisamente, y nos van a generar, pues, una microbiota saludable. Pero si es vía cesárea, hay que dar esa flora intestinal, que normalmente la obtenemos del alimento, del calostro, lo obtenemos también de las leches que son especiales para bebés, o de los alimentos que están un poquito más adelante. Pero es importante vigilar esa microbiota. Probióticos, obviamente hay que darlos. Yo normalmente les digo que se tomen 10 sobres, por ejemplo, de enterogermina, ¿sí? Al mes.
o si estás con tratamiento con AINES, con antiinflamatorios, con antibióticos, con medicamentos para enfermedades crónicas como antihipertensivos, hipoglicemiantes, etcétera, tienen que estar continuamente reponiendo flora intestinal. 5,000 millones al menos por día. El genotipo, obviamente, influye mucho, el estrés, la edad, porque vamos perdiendo esa capacidad de reparación, la dieta que tengamos, si es muy ácida o rica en alimentos chatarra, y el uso de otros medicamentos. ¿Okay? Entonces, esa flora intestinal hay que cuidarla. Pues otros factores aquí que influyen sobre ella y tiene efectos sobre la fermentación de polisacáridos, o sea, nos va a ayudar a la digestión adecuada, a la síntesis de vitamina, a mantener activos los enterocitos y la absorción por parte de los mismos, la síntesis de anticuerpos, degradación de toxinas, absorción de electrolitos, prevención de colonización de patógenos, y esto es muy importante, sobre todo los pacientes que están saliendo ahora del hospital y que hemos visto, por ejemplo, lo del hongo negro, que es una mucormicosis. Bueno, muchos de estos patógenos se van a presentar debido a que no estamos reponiendo esta microbiota intestinal, ¿ok? Pseudomonas, obviamente, Clostridium y toda esa serie de bacterias, hongos y parásitos que no deben estar ahí en nuestro intestino. Regulación de la secreción de enterohormonas, que ya mencionamos, y regulación del metabolismo de los ácidos biliares. Es bien importante mantener esa microbiota intestinal. Cuando se altera, vean, se produce cáncer, enfermedades inflamatorias, hepáticas, diabetes, síndrome metabólico, enfermedades neuroendocrinas, alergias, kwashiorkor, etc. Pero quizá de los puntos más importantes es la predisposición a aterosclerosis, a trombosis y enfermedades cardiovasculares. Aquí entra el tromboembolismo famoso, ese del post-COVID o dentro de la enfermedad. Entonces, aparte del anticoagulante, que debe tomar también o controlar la microbiota intestinal. ¿Okay? Para que vean por dónde va también esa serie de complicaciones, ¿verdad?, que tiene el COVID. Esta microbiota intestinal, entonces, cuando se ve alterada, pues obviamente hay mayor actividad inflamatoria, mayor almacenamiento graso, ¿sí? Alteración de la lipogénesis hepática, o sea, nos vamos generando más grasa a nivel hepático y en el intestino, ¿verdad? Y esto va a generar pues un estado de obesidad y de inflamación crónica. Y dentro de las bacterias asociadas a obesidad o delgadez, vean, entonces cuando van a escoger un probiótico, pues es importante saber si ese probiótico te va a ayudar a adelgazar o te va a ayudar a aumentar el peso. Aquí tenemos en obesidad se asocia Enterobacter, Lactobacillus y Metanobreviabacter, Smithi. Esos son asociados a obesidad. Y a la delgadez es el Lactobacillus plantarum, Paracasei, el Rhamnosus, tenemos las bifidobacterias y que ya es imposible pronunciar, ¿verdad? Akkermansia mucinifila. Pero aquí está la revisión, por si la quieren tomar en cuenta, para que ustedes puedan determinar y al momento de solicitar un probiótico, pues se inclinen más por los que están asociados a un mejor metabolismo y delgadez. ¿Okay? Bueno, eso me parece bastante interesante. Otra cosa es que están haciendo ahora implantes de, ¿cómo se llama? Pues de estos bacilos, o sea, de la flora intestinal de otros pacientes. Y entonces le dan cápsulas por vía oral a los pacientes para que precisamente vuelvan a poblar el intestino con bacterias saludables. ¿Okay? Bueno, eso es la plática de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos. Dice que si el pulque está permitido, sí, claro, es una bebida fermentada junto con las comidas, es igual que la cerveza o el vino. Yogur natural es excelente, ¿verdad? Sí, siempre y cuando tenga los bacilos vivos, es decir, los probióticos se mantengan vivos. Muy bien. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguien que quiera abrir el micrófono? Buenas tardes, buenas tardes, doctor Pedro Galo, ¿cómo estás? Bien, Leo, ¿qué tal? Sí, soy Leonardo Elizondo. Qué milagro. Me da gusto escucharte y escucharte bien. Excelente tu plática, de verdad te lo reconozco, muy completa y excelente en todo. Oye, te quería preguntar, Pedro, tengo un par de pacientes
mujeres cercanas a la menopausia que me han referido que el cromo, cuando lo toman, las hace sentirse mal. No tienen una situación específica así de que, pero que sí, no se sienten bien. Y dejan de tomarlo y vuelven a sentir que están como antes. Ujú. ¿Tienes alguna referencia de que el cromo pueda ser algún tipo de alergia o algún tipo de situación así como platican de que las hace sentirse mal? Sí, bueno, si, depende también de la dosis, el tipo de cromo, ¿verdad? Porque hay nicotinato de cromo que se supone tiene un efecto menos carcinogénico y más a favor de la salud cardiovascular. Y hay Polinicotinato. sí. Y en estas pacientes a veces son muy susceptibles, por ejemplo, a los cambios en las glicemias. El cromo lo que hace es aumentar la sensibilidad de los receptores para la insulina y facilitar la entrada de glucosa. Entonces, muchas veces puede generar, porque a veces no se entiende, ¿verdad? Sí, cómo tomarse el cromo. El cromo debe ser consumido posterior o dentro de los alimentos para que no cause ese efecto de hipoglicemia. También se puede asociar a alteraciones cardíacas, por ejemplo, hipotensión, o si es mucho la cantidad o se la toman en la noche, pues probablemente está haciendo hipoglicemia durante la madrugada y se siente cansada, fatigada, ¿verdad? Si tienen alteraciones musculares, dolores musculares o fatiga mental también, ¿verdad? Durante el día. Pero hay gente que es incompatible, ¿verdad? Sí, precisamente. Lo otro que hay que tomar en cuenta es la cantidad de zinc que tienen ellas, porque si consumen muchos carbohidratos, bebidas energizantes, etcétera, pues entonces, junto con el cromo, bajan la cantidad de zinc en nuestro cuerpo y ese zinc es necesario para que funcione precisamente el metabolismo de la glucosa, ¿sí? La insulina, etcétera. Entonces, hay que ver cuál es el tipo de cromo que está tomando, cuál es la cantidad, porque normalmente se prescribe entre 200 y 600 microgramos y que lo consuma adecuadamente, o sea, en la alimentación, ¿sí? Posterior a la comida, para que no Y tenga esos yo creo que problemas. está más así a lo que dice de que puede provocar la hipoglicemia porque las dos tienen ya meses de estar siguiendo una dieta